Como empleados a veces tenemos miedo de que nos incapaciten. Qué miedo ir al médico porque tengo dolor de cabeza, me incapacitan y donde se me prolongue esa incapacidad de pronto me pueden despedir. Hablemos desde la incapacidad. ¿Por qué nos da susto como empleados ir al médico y que de pronto nos incapaciten y nos puedan terminar un contrato? No sé, realmente el trabajador en su desconocimiento pues a veces quiere dar más y que no tener tantas faltas consecutivas, pero realmente las incapacidades no me pueden dar lugar a mí para que me den un despido, a no ser de que sea que es que yo cada 8 días pues voy a la rumba y entonces voy y me incapacito por 2 o 3 días, entonces ya eso es otro tema pues. Pero realmente cuando es una incapacidad física que no puedo ir a trabajar, lo ideal es eso. De hecho, hay trabajadores que simplemente no les gusta ir a la EPS por lo complejo que es también ir a una urgencia, pero es necesario porque cuando yo me siento enfermo, mi capacidad laboral no va a ser la misma, o a veces lo que hacen los trabajadores es que simplemente no van a trabajar y no van a una cita médica tampoco, y eso no es conveniente porque en los reglamentos de cada empresa y en el código laboral establece que si tú faltas sin una justificación, eso te puede dar una causal de terminación justa para terminarte el contrato de trabajo. Entonces lo ideal es que siempre vayan, si se sienten mal, tengan la constancia, que no hay a veces que se va a la EPS y no los atienden y no les dan incapacidad ni nada, pero entonces por lo menos les dan una constancia de que estuvieron en la EPS, y ya es del empleador y del trabajador que hablen y que no me dieron incapacidad, no me atendieron, me dieron la cita para dentro de 8 días, entonces que le dé el permiso pues por su indisposición para que pueda prestar. ¿Qué pasa con las incapacidades que ya se prolongan mucho tiempo? Ahí es donde sí viene el gran problema, pero no para el trabajador, sino para la empresa, porque en Colombia existe la protección reforzada. Esa es una protección reforzada que la dio la Corte Constitucional y entonces se convierte en parte de ese cuadro constitucional que tenemos nosotros de protección. Entonces, cuando yo tengo en estado de incapacidad, a mí no me pueden despedir en ningún momento, ni en estado de incapacidad, y luego de que pasa mucho tiempo de incapacidad, a veces el médico da unas recomendaciones para poder volverse a vincular laboralmente. Entonces, en esas recomendaciones tampoco se puede despedir el trabajador. La empresa, ¿qué tiene que hacer para poder despedir? Porque a veces aprovechan que entraron de la incapacidad y no está en restricciones laborales y los despiden, y no lo pueden hacer así. Incluso teniendo un contrato a término fijo, que yo tengo la causal y es que se cumplió el término, con 30 días le mandé la carta de que no va a continuar. Aún así, teniendo esa justificación, yo tengo que pedir un permiso al Ministerio de Trabajo para poderlo despedir, porque es una persona que tiene una protección especial. Entonces, si yo despido sin ese permiso ante el Ministerio de Trabajo, me pueden anular el despido, me pueden condenar como empresa a pagar una sanción de 120 días de días de trabajo, me pueden sancionar, una cantidad de consecuencias que eso tiene. Entonces, y de hecho, por acción de tutela me pueden presentar un reintegro laboral. Entonces, tengo que pagar todo el tiempo que dejé de pagar, tengo que pagar prestaciones sociales por todo ese tiempo y todo. Entonces, es un tema un poquito de hilo delgadito, porque a veces le dan un mal manejo por esa situación. Entonces, para yo poderlo despedir, primordialmente para las empresas tienen que pedir un permiso al Ministerio de Trabajo. Y los trabajadores tienen la obligación de siempre presentar las incapacidades. Luego de 180 días de incapacidad, es obligación hasta los 180 días de incapacidad, la empresa es un intermediario para el pago de incapacidades, pero realmente la obligación del pago de incapacidades es de la EPS. Entonces, la empresa como intermediario paga las incapacidades hasta los 180 días y la EPS le debe reembolsar ese dinero, que a veces para el reembolso es una cosa de locos, pero eso es lo que dice la norma. La empresa no se puede excusar en que la EPS no me ha pagado y yo no le voy a pagar al trabajador, no, porque eso se considera como un mínimo vital y móvil para el trabajador, porque él depende de ese salario. Entonces, en esos 180 días, hasta esa cobertura, el empleador y la EPS son obligados. Luego de esos 180 días, la EPS lo tiene que trasladar al fondo de pensiones que tenga el trabajador, y ya de ahí en adelante se encarga el fondo de pensiones, que puede tenerlo incapacitado nuevamente por 180 días más, o sea que eso se va como un año más o menos de incapacidades. Luego de ese año de incapacidades, tienen que evaluar si la persona tiene una pérdida de capacidad laboral
inferior o superior al 50%. Si es superior al 50%, entonces lo pensionan por invalidez. Pero si es inferior al 50%, tienen que volverlo a vincular laboralmente con las restricciones médicas que el médico tratante o médico laboral recomiende. Entonces el tema de incapacidades es bastante complejo aquí en Colombia. Exacto, porque puede ser que me vaya por ARL porque tuve una lesión, yo estando bien, tuve una lesión dentro de la empresa, o sea, una enfermedad que me descubren durante mi periodo de trabajo. Ahí también uno puede como empresa decir, bueno, hiciste algo para lo que no estabas capacitado dentro de la empresa, ya nos generaste también una incapacidad, no sé, una lesión en un hombro, una luxación en la parte del brazo donde no puedes seguir trabajando. Uno como empleado también, como hace ahí, como para decir, ven, podemos llegar a un acuerdo de incapacidad y que tú ya no sigas trabajando para nosotros, o eso no se podría hacer. No, en la legislación existen obligaciones ciertas e indiscutibles, y hay otras obligaciones que son inciertas y que se pueden discutir, que es las que son negociables. Las incapacidades, estando en incapacidades, no son negociables por ninguna razón. Como te decía ahorita, estando incapacitado no me pueden despedir, aún si la voluntad del trabajador así lo pidiera. Si el trabajador dice, no, es que ya no quiero seguir trabajando, no quiero ser una carga para usted como empresa, porque hay trabajadores así, aún eso es un derecho irrenunciable. O sea, el trabajador no puede renunciar a ese derecho mientras que esté incapacitado. Puede firmar el documento que quiera, pero lo que va en contra de la ley es inexistente. Entonces se anula eso y se aplica lo que dice la norma. Entonces, así el trabajador te firme que renuncia a ese derecho, que no quiere seguir incapacitado, que renuncia a esto, no se puede, no es aceptable. Entonces, ese derecho no es negociable, porque incluso la diferencia en la ARL es por un riesgo laboral o un accidente laboral o una enfermedad laboral, y en la EPS es por un régimen común, un accidente común, una enfermedad común. La gran diferencia es que en la ARL te pagan el 100% de lo que tú ganas y la EPS te paga solamente el 66%, pero garantizando el salario mínimo. Entonces, en riesgos laborales sí que menos, porque es más delicado, porque entra la ARL a hacer una investigación si la enfermedad es a causa del trabajo, o si el accidente o incidente, porque existen dos figuras diferentes, el accidente o el incidente fue ocasionado con culpa de la empresa o con culpa del trabajador. Ahí es donde el trabajador tiene que cumplir las reglas que la empresa le dé. Por ejemplo, si no puede entrar en el estado de alcoholismo y por cosas de la vida, o consumir droga, y allá escondidito consume drogas y está en una construcción y se metió allá un andamio y se cayó, y en el peor de los hechos se murió. Entonces, y descubren que estaba con sustancias psicoactivas, entonces ahí la responsabilidad laboral se queda. Bueno, Mónica, muchísimas gracias. Yo sé que todos los televidentes quedaron súper conectados con toda esta información que nos trajo el día de hoy. Gracias por estar aquí en Antesala y gracias a todos los que se conectaron en este gran programa.